Hola a todos, yo soy Pablo Pucigaca, médico residente de endocrinología y nutrición, y hoy voy a hablaros sobre los disruptores endocrinos. Antes de comenzar, quiero destacar algo importante. Cuando hablamos de los factores que pueden empeorar prácticamente cualquier enfermedad o incluso provocarla, siempre mencionamos la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la dislipemia, el consumo de alcohol y el tabaquismo. Sin embargo, aquí no hay espacio para hablar de los disruptores endocrinos y esto es algo que debemos cambiar. ¿Qué es un disruptor endocrino? Según la definición más aceptada, un disruptor endocrino es cualquier sustancia exógena o una mezcla de ellas capaz de alterar el funcionamiento normal del sistema endocrino. Y de forma más sencilla, podríamos imaginarlo como un hacker que se infiltra y manipula los ejes hormonales de nuestro cuerpo. Y la exposición a estos disruptores, especialmente durante los periodos más vulnerables de nuestra vida, como durante el desarrollo fetal y la etapa neonatal, puede provocar efectos adversos tanto a corto como a largo plazo. ¿Estamos nosotros protegidos? Eso podría ser la pregunta. Y para responderla, quiero mostraros una imagen de Charles Darwin que probablemente no podría cambiar esta cara de preocupación si viera cómo estamos evolucionando, especialmente cuando no estamos aprendiendo de los errores del pasado. Y ahora os explico por qué. Aquí tenemos a Marie Curie, una científica polaca que a finales del siglo XIX descubrió un elemento radioactivo al que llamó radio. Este radio se hizo tan popular que si querías podías comprar un collar radioactivo que brillaba en la oscuridad, pero no se quedó ahí. Si querías tener la piel más bonita, la solución perfecta era usar crema radioactiva. Y si querías una sonrisa brillante, pues qué mejor que pasta de dientes con radio. Además, si te gustaba la cocina, podías comprar ollas radioactivas para asegurar un sabor exquisito en tus platos y siempre podías calentarlas usando un calentador radioactivo. Y si tenías sed, pues no te preocupes, se potenciaba mucho la radioactividad natural del agua. Pero si realmente te preocupaba tu bienestar y eras un friki de vivir sano, pues siempre podías conseguir agua concentrada con partículas de radio. Y si querías tener tu casa más limpia que un quirófano, también tenías la opción de usar limpiador de radio. Y como bien decía el anuncio, cleans everything but a guilty conscience. O sea, limpia todo salvo la mala conciencia. Y por supuesto, no puedo dejar de mencionar la famosa panacea de la época, la Radium Radia, una solución milagrosa para curar todo tipo de dolores, desde la asiática hasta el dolor de la rodilla. Pero eventualmente la gente empezó a darse cuenta de que eso no era tan inocuo como nos decían. En la foto de la izquierda vemos a un grupo de mujeres que trabajaban en una fábrica de relojes donde pintaban los números de los relojes con una pintura altamente radioactiva que brillaba en la oscuridad. Y estas mujeres fueron apodadas las chicas del radio. A menudo usaban sus labios y sus lenguas para darle forma al pincel y mojaban las cerdas del cepillo con la boca, algo que, como veremos, tuvo consecuencias fatales. El radio en ese momento era considerado como un milagro. Se pensaba que tenía propiedades curativas y no se sabía lo tóxico que realmente era. Sin embargo, estas trabajadoras estaban expuestas a altos niveles de radiación todos los días sin ninguna protección. Y lo que no sabían era que el radio se acumulaba en sus cuerpos, especialmente en sus huesos, causando daño irreversible a lo largo del tiempo. En la foto de la derecha vemos a una de estas mujeres en su lecho de muerte. Ella está enseñando al público cómo solía mojar el cepillo con el que pintaba los números y eso era un gesto que repitió miles de veces durante su trabajo. Y ahora, enfrentada a su muerte, estaba mostrando cómo esas acciones tan aparentemente inofensivas acabaron con su vida. Y lo más decepcionante de este caso es que nadie les prestó atención. A pesar de las muertes y las enfermedades graves que comenzaron a aparecer, las empresas y los médicos desestimaron los síntomas e incluso llegaron a culpar a las trabajadoras de sus propias muertes. Pasaron años hasta que finalmente se reconoció el peligro del radio y los efectos devastadores
que tuvo sobre la salud de estas trabajadoras. Y fue solo después de que muchas de ellas murieron por enfermedades relacionadas con la radiación, como leucemia, cáncer óseo o, o necrosis de los maxilares y la mandíbula, una condición conocida como mandíbula de radio, que comenzaron a tomar medidas de seguridad. Este caso es un ejemplo claro de cómo la falta de conocimiento y la desinformación combinada con el afán de lucro llevaron a la explotación de estas trabajadoras que pagaron con sus vidas la ignorancia de la época. Otro ejemplo fascinante de la época es el uso de cocaína en caramelos y en la Coca-Cola original. Además, si tenías tos, no había mejor remedio que un jarabe de heroína, considerado indispensable para calmar ese malestar. Otro ejemplo que hoy nos parece impensable es el consumo de alcohol en niños, algo completamente normal y saludable en esa época. Si le dijeras a una madre que de esa época, por ejemplo, que darle alcohol a su niño no era lo mejor, pues seguro que pensaría que no sabías nada sobre cómo llevar una vida saludable. Incluso algunos productos alimenticios para niños contenían alcohol como ingredientes. Y lo mismo ocurría con el tabaquismo. Ver a un niño fumando un cigarro era completamente normal, incluso socialmente aceptado. Y las embarazadas que no fumaban eran vistas con desconfianza, probablemente pensaban que no eran buenas madres. Y los médicos, lejos de desaconsejar el tabaco, aseguraban que fumar no solo que no era peligroso, sino que en realidad te aseguraba una buena calidad de vida. Y para hablar de los disruptores endocrinos no hace falta ir tan lejos en el pasado. Solo tenemos que retroceder a los años 60, cuando Rachel Carson, una bióloga y escritora, publicó su libro La primavera silenciosa. Este libro hablaba de un futuro donde la primavera ya no sería alegre, sino un silencio profundo porque las aves ya no cantarían, ya que habrían desaparecido debido a las pesticidas, en primer lugar el DDT y la contaminación ambiental. Fue una llamada de alerta sobre el impacto que los químicos estaban teniendo en la fauna y en los ecosistemas, y la gente empezó a abrir los ojos. Entonces, de misma manera que en su momento se abrió los ojos al problema de la radiación, el alcohol o el tabaquismo, el libro de Rachel Carson fue el comienzo de una mayor conciencia pública sobre los efectos de los productos químicos en nuestro entorno y en nuestra salud. Y si no hubiera sido por su trabajo y su valentía para denunciarlo, pasarían décadas más de ignorancia, sumidos en un sueño profundo y probablemente no reparador, del cual probablemente nunca hubiéramos despertado. Y de sus observaciones más claves, destaca que había una disminución en la capacidad reproductiva de los peces y las aves. Además, observó que las cáscaras de huevo de las aves se volvían más frágiles, lo que estaba afectando la capacidad de reproducción de varias especies. Y hoy sabemos que el DDT, uno de los pesticidas más utilizados en ese entonces, reduce los niveles circulantes de prostaglandinas y estrógenos, lo que interfiere al fin y al cabo con la mineralización de las cáscaras de huevo y por lo tanto con la viabilidad de las crías. Y también tenía razón al alertar sobre los riesgos para los humanos. La contaminación por pesticidas no solo afectaba a los animales, sino que también podría llegarnos a través de la cadena alimentaria. Y décadas después se demostró que las niñas expuestas in útero a altos niveles de DDT tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama cuando alcanzan la edad adulta. Y aunque el DDT, eh, y aunque el DDT en sí mismo ya no esté presente en sus cuerpos de la niñez a la adultez, el hecho de que el cáncer se desarrolle muchos años después sugiere que el DDT ha causado alteraciones epigenéticas, es decir, que los efectos de la exposición a este pesticida en etapas tempranas de la vida no se limitan a su presencia en el organismo, sino que modifican la expresión genética a lo largo del tiempo y así alterando la forma en que nuestros genes se activan y se desactivan.
Otro ejemplo relevante es el dietilestilbestrol o DES. Eso era una sustancia sintética que fue desarrollada por Charles Dodds en el 1938 y el DES funcionaba como un estrógeno sintético y se administraba a las embarazadas con el fin de prevenir abortos espontáneos, aunque este tratamiento nunca tuvo un respaldo científico sólido. Y a pesar de esto, su uso fue generalizado durante varias décadas. Sin embargo, con el tiempo comenzó a aumentar la incidencia de un tipo raro de cáncer vaginal en las niñas expuestas al DES inútero, que es un cáncer que típicamente afecta a mujeres mayores. Y además se descubrió que el DES también causaba una serie de trastornos del aparato reproductor, como malformaciones genitales y también infertilidad y un mayor riesgo de abortos espontáneos en las mujeres que habían sido expuestas. Pero los efectos del DES no se limitaron solo a la primera generación, sino también se observó que los nietos de las mujeres expuestas al DES tenían un mayor riesgo de desarrollar cáncer testicular, malformaciones genitales y de manera más reciente se ha identificado una correlación con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Aunque el DES se elimina rápidamente del cuerpo, el hecho de que afecte a varias generaciones sugiere que sus efectos no son solo un resultado de la exposición directa, sino que están vinculados a alteraciones epigenéticas, es decir, cambios en la expresión genética que pueden pasar de una generación a otra sin que haya una mutación genética directa. Y finalmente el DES fue prohibido en España en 1977 después de que se evidenciaron los graves efectos adversos en la salud reproductiva y en la salud general de las personas expuestas. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de acción de los disruptores endocrinos. Aunque muchos mecanismos aún son desconocidos, ya se sabe que los disruptores endocrinos pueden interferir con la unión de las hormonas a sus receptores. Por ejemplo, pueden interaccionar con receptores estrogénicos, receptores androgénicos, receptores PPAR, que son especialmente importantes en el desarrollo de la obesidad, y también con los receptores de tiroxina. Y además, los disruptores endocrinos también pueden afectar la acción de las enzimas que regulan las hormonas, como el mejor ejemplo es la aromatasa, que es una enzima clave que convierte los andrógenos a estradiol. Si los disruptores endocrinos interfieren en este proceso, pueden alterar la producción de las hormonas sexuales y alterar el equilibrio hormonal del organismo. Otro punto clave es que los disruptores endocrinos pueden interrumpir el transporte de las hormonas en la sangre. Esto es particularmente relevante para las hormonas tiroideas, especialmente durante el embarazo, ya que durante las primeras semanas de gestación el neurodesarrollo del feto depende exclusivamente de las hormonas tiroideas maternas y cualquier alteración en ese transporte o metabolismo de esas hormonas puede tener efectos graves en el desarrollo neurológico del bebé, aumentando el riesgo de problemas cognitivos y de desarrollo en la infancia. Ahora voy a hacer un hincapié especial respecto al bloqueo de la aromatasa, que como hemos mencionado es la enzima clave para convertir los andrógenos en estrógenos. En estudios realizados en ratones, se ha observado que cualquier disrupción de esta enzima provoca la falta de masculinización del cerebro durante el desarrollo fetal, lo que da lugar a un cerebro feminizado. Aunque esto pueda sonar paradójico, en los ratones los estrógenos son los responsables de masculinizar el cerebro durante el periodo fetal. ¿Y cómo sucede eso? Pues la testosterona que se produce en el cuerpo del ratón macho cruza la barrera hematoencefálica y una vez dentro del cerebro es convertida a estradiol por la aromatasa. Y este estradiol actúa en el cerebro promoviendo su masculinización. Ahora bien, esto plantea una pregunta interesante. ¿Qué ocurre con el estradiol en los ratones hembra? Pues aquí entra en juego un mecanismo protector.
El estradiol que se produce en el cuerpo de las hembras se une a una proteína llamada alfa-fetoproteína que impide que este estradiol atraviese la barrera hematoencefálica. De esta manera, el cerebro de las hembras no se masculiniza, ya que está protegido con los efectos del estradiol. Está protegido de los efectos del estradiol. Y ahora la pregunta del millón. ¿Funciona de la misma manera el cerebro humano? Según la evidencia actual, probablemente no. Aunque estos mecanismos están muy bien estudiados en estudios animales, en humanos siguen siendo desconocidos. Además, en las personas que tienen un déficit congénito de aromatasa, que es un trastorno extremadamente raro, con solo unos pocos casos descritos en el mundo, no se ha observado nada similar a lo que ocurre en los ratones. Y esto sugiere que los mecanismos de masculinización del cerebro humano podrían ser fundamentalmente diferentes de los observados en los modelos animales. Y otra cosa muy peculiar, la exposición prenatal al bisfenol A se ha relacionado con un mayor riesgo de síntomas de trastorno del espectro autista en niños varones con baja actividad genética de aromatasa. Esto fue publicado en agosto de 2024. Y el bisfenol A suprime de alguna forma la expresión de la aromatasa cerebral, lo que afecta el desarrollo neurológico. Y en estudios con ratones, el bisfenol A también causa comportamientos similares al trastorno del espectro autista y cambios cerebrales, pero esos efectos se pueden revertir, al menos parcialmente, con tratamientos estrogénicos como el 10-HDA. Ahora nos vamos a enfocar en los principales efectos adversos con los disruptores endocrinos. En primer lugar, quiero mencionar las malformaciones congénitas, especialmente del sistema urogenital, donde las hormonas sexuales juegan un papel crucial en el desarrollo adecuado. También las enfermedades metabólicas. Los disruptores endocrinos están relacionados con el desarrollo de sobrepeso, con diabetes tipo 2 y la resistencia insulínica, ya que pueden ser tóxicos para las células beta y afectar la sensibilidad a la insulina. Además, interactúan con el receptor PPAR, que está involucrado en el metabolismo de la grasa, lo que podría contribuir al riesgo cardiovascular. También problemas del neurodesarrollo. Como mencioné anteriormente, los disruptores endocrinos pueden interferir con el transporte de las hormonas tiroideas, que son cruciales para el desarrollo cerebral. Y recientemente también se ha comenzado a vincular el BPA con un mayor riesgo de Alzheimer. También voy a mencionar las alteraciones en el desarrollo sexual. Aquí voy a hablar de un marcador bien estudiado de exposición a andrógenos, que es la distancia anogenital. Durante el desarrollo, una mayor exposición a andrógenos provoca que los genitales primordiales migren hacia arriba y así aumentando la distancia anogenital. Y si los andrógenos se bloquean, por ejemplo, por los disruptores endocrinos, esta migración no ocurre y la distancia anogenital disminuye, lo cual está asociado con problemas de fertilidad en varones. Y otro posible marcador es la proporción entre el segundo y el cuarto dedo. La androgenización reduce la longitud del segundo dedo y así disminuyendo esta proporción, que es algo característico en varones. Pero si hay alguna disrupción endocrina, pues esa proporción puede cambiar. También voy a mencionar la fertilidad, que se ve también afectada tanto en varones como en las mujeres, pero esto lo va a desarrollar más adelante. Y ahora también quiero mencionar que hay que los disruptores endocrinos se vinculan con diferentes tipos de cáncer, especialmente los hormonodependientes. Hay muchos estudios sobre cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículo y de tiroides. Ahora hablaremos sobre las principales vías de entrada de los disruptores endocrinos al organismo. La más importante es la vía digestiva. Estamos expuestos diariamente a disruptores endocrinos a través de los alimentos y bebidas
en envases y utensilios plásticos, recubrimientos de latas y otros objetos cotidianos a los que normalmente no prestamos especial atención. Otra vía es la vía respiratoria, que los disruptores endocrinos también entran por el aire que respiramos mediante fragancias artificiales, ambientadores, polvo, humo y otros compuestos volátiles presentes en nuestro entorno. La vía dérmica, la piel es otra puerta de entrada, especialmente a través de productos como cremas, maquillaje, protectores solares y otros cosméticos que contienen disruptores endocrinos en sus formulaciones. Curiosamente, también la vía parenteral, el uso de materiales médicos de plástico como las bolsas de sueros, catéteres y vías intravenosas, permite que los disruptores endocrinos entren directamente al torrente sanguíneo, lo que es especialmente preocupante en pacientes vulnerables. Y la vía quizá más, también muy importante es la vía placentaria. Durante el embarazo, los disruptores endocrinos atraviesan la placenta y se han encontrado en el cordón umbilical y el líquido amniótico, lo que subraya el riesgo en el periodo fetal, que como ya hemos mencionado, es el más crítico para el desarrollo. Ahora voy a hablar de los principales disruptores endocrinos. Imaginad que tengo aquí un vaso de agua de vidrio. Seguro que cualquiera de vosotros lo bebería sin pensarlo. Pero ahora, ¿qué pasaría si pongo en este vaso un comprimido de estrógenos? ¿Lo beberíais igualmente? Probablemente no. Pero entonces, ¿por qué muchos bebéis de un vaso de plástico que contiene bisfenol A, que es un compuesto conocido por actuar como estrógeno ambiental? Y ahora voy a hablar de los bisfenoles. Bisfenol A se desarrolló por primera vez en el 1891 por un químico ruso, Alexander Dianin, quien descubrió sus propiedades químicas básicas. Y décadas después, en los años 30, los científicos identificaron que el BPA tenía efectos estrogénicos leves. Y en ese momento se consideró su uso como fármaco hormonal para tratar problemas relacionadas con la deficiencia de estrógenos, pero en esa época también apareció el dietilestilbestrol, del que hablamos, y el BPA quedó relegado y cayó en el olvido como posible fármaco. Pero más tarde, en los años 50, el BPA resurgió con un propósito diferente, como componente estructural del policarbonato y de las resinas epoxi, que revolucionaron la industria del plástico por su resistencia, ligereza y durabilidad. Desde entonces se ha utilizado en productos como botellas de plástico, revestimientos de latas y otros utensilios comunes. Por ejemplo, también se utiliza como papel termosensible de recibos de caja y datáfonos, en tuberías de plástico, lentillas, textiles, en polvo. Y hay que tener en cuenta que en 1992 el médico y científico David Feldman y su equipo descubrieron, mientras investigaban sobre los receptores estrogénicos en hongos, que el BPA podía migrar desde los plásticos hacia el contenido que almacenaban, eh, especialmente bajo ciertas condiciones como el calentamiento. Y ese hallazgo fue completamente accidental. Observaron que el compuesto que estaban estudiando mostraba actividad estrogénica inesperada y rastrearon el origen del contaminante hacia los plásticos que usaban en su laboratorio. Y este descubrimiento marcó un punto de inflexión y encendió la alarma sobre la toxicidad potencial de los plásticos, especialmente por su capacidad de liberar disruptores endocrinos como el bisfenol A en condiciones específicas. Y ahora, la dosis máxima permitida se estableció por primera vez en 2006 a 50 microgramos por kilo al día, que en 2015 ya la bajaron a 4 microgramos. En 2018 hubo restricciones en biberones y juguetes para niños, y en 2021 los límites pusieron los límites más estrictos en migración del bisfenol A en envases de alimentos, y finalmente en 2023 establecieron un nuevo rango de 0,02 nanogramos por kilo al día.
O sea que incluso cambiaron las unidades. No obstante, esto no sirve mucho si las cantidades ingeridas de bisfenol A superan estos valores, porque al fin y al cabo eso es algo sumatorio. Y aquí en vida real vemos que los niños, según este estudio, pueden ingerir hasta 189 nanogramos por kilo al día, mientras que los adultos hasta 419. Y la exposición al bisfenol A es casi universal. Se encuentra en casi todos los líquidos corporales y en las aguas globales. Y lo peor es que debido al plástico en el ambiente, el bisfenol A seguirá liberándose durante siglos, contaminando fuentes de agua y afectando nuestra salud y el medio ambiente. Ahora voy a hablar de los peligros del bisfenol A sobre todo respecto a los resultados reproductivos adversos. En mujeres afecta meiosis ovocitaria, esteroidogénesis, reduce calidad de óvulos en mujeres que se someten a fecundación in vitro, mientras que en hombres disminuye la calidad y motilidad del semen, causa estrés oxidativo y altera esteroidogénesis y también produce disfunción sexual. Y la exposición prenatal al bisfenol A se ha relacionado con un aumento de grasa corporal en los niños, resistencia a la insulina y alteraciones en células beta. También se asocia con alteraciones hepáticas, esteatosis y un aumento de tasas de ansiedad, depresión, hiperactividad y problemas de conducta en los niños. Y a pesar de que el BPA ha sido criticada en los últimos años, se han desarrollado alternativas como el bisfenol S, que son mucho menos estudiadas, pero cada vez más estudios sugieren que también son peligrosas. Por lo tanto, hay que tener una cosa muy clara. El etiquetado como BPA, bisfenol A free, no significa necesariamente que el plástico esté libre de disruptores endocrinos. Y es importante no caer en esa trampa, porque si no lleva bisfenol A, pues simplemente puede llevar bisfenol S o bisfenol F, que son prácticamente igual de malos. Y ahora voy a hablar de los ftalatos, que son los aditivos que aumentan la flexibilidad de los plásticos. La exposición es mucho más fácil ya que no son componentes estructurales del plástico, sino aditivos que se desprenden fácilmente del plástico. Y los ejemplos importantes son los juguetes, sobre todo si los pedimos online de países relativamente inseguros. También los podemos encontrar en dispositivos médicos, en catéteres, bolsas de líquidos, matrices y disolventes en productos farmacéuticos, en perfumes, en productos de cuidado personal, pinturas, detergentes, cortinas de ducha, alfombras, suelos, polvo, incluso guantes desechables, pero guantes de vinilo. Y la exposición es universal y diaria, ya sea oral, inhalatoria o dérmica. No voy a entrar en detalles sobre los diferentes tipos de ftalatos, ya que son muchos y en general tienen efectos similares. Sin embargo, quiero destacar especialmente que las concentraciones más altas de DEHP se encuentran en los plásticos para el uso hospitalario como bolsas de infusión, bolsas de componentes sanguíneos de PVC y diversas vías intravenosas. Aquí podéis ver, por ejemplo, las concentraciones de dietilexilftalato en algunos productos como en agua embotellada, en botella de vino, en leche, pero en algunas bolsas de sangre podemos ver que estas concentraciones suben mucho más, hasta 70 microgramos por litro. En los sueros, en las bolsas de sueros llegan hasta 25.000. En los aceites puros alcanzan hasta 3 millones, mientras que en las emulsiones de lípidos se encuentran pueden llegar hasta 65 microgramos por litro. Y curiosamente, cuanto más lipofílico el contenido, más DEHP se libera del plástico. Y
hay que tener algo también claro, el DEHP no se utiliza en la fabricación de botellas, ya sea del PET, del polietileno o del vidrio, pero se ha detectado independientemente del material debido a la contaminación de las fuentes de agua y los procesos de fabricación. Eso hay que tenerlo muy claro. Y este punto subraya la necesidad de tener en cuenta no solo los productos plásticos de uso común, sino también los de uso médico, donde la exposición puede ser significativa. Y los ftalatos son ubicuos y se han aislado en prácticamente cualquier líquido corporal, en sangre, en cordón umbilical, en líquido amniótico, leche materna e incluso en el líquido folicular de los ovarios. Esto nos lleva a preguntarnos cuántas veces no encontramos la causa de la infertilidad femenina o de la mala calidad de los óvulos porque simplemente no estamos considerando factores como estos. Los ftalatos actúan reduciendo los niveles de hormonas sexuales y bloqueando la acción de las hormonas tiroideas. En mujeres disminuyen las tasas de embarazo, aumentan los abortos espontáneos, la preeclampsia, reducen el número de folículos ováricos y alteran los niveles de hormonas sexuales. Y por otro lado, en hombres, la exposición fetal está asociada con peor calidad de semen, hipospadia y criptorquidia, también con la menor distancia anogenital, que ya hemos mencionado antes, y también con bajos niveles de hormonas sexuales e incluso cáncer de testículo. Y un dato alarmante. Según un artículo reciente, bueno, reciente, ya desde 2000 en 2018 lo publicaron, desde 1973 hasta 2018, la cantidad media de semen ha caído de 101 millones a 49 millones por mililitro, una reducción del 51,6%. Esta tendencia, que ya era preocupante con una caída anual de menos 1,16%, incluso ha acelerado desde el año 2000 a menos 2,65% anual. Y la infertilidad se está prácticamente haciendo algo habitual y no afecta únicamente a quienes tienen obesidad o malos hábitos de vida. Este fenómeno sugiere que factores ambientales como los ftalatos podrían desempeñar un papel más importante de lo que imaginamos. Y otro punto importante es el impacto de los ftalatos en el comportamiento social. Se ha observado que los ratones expuestos de forma prenatal a estos químicos muestran una disminución significativa en las interacciones sociales, lo que podría tener implicaciones en el desarrollo neurológico. Y además, la exposición a ftalatos se asocia con un mayor riesgo de resistencia a la insulina, hipertensión, obesidad e hipertrigliceridemia, subrayando su papel en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Estos efectos adversos refuerzan la necesidad de comprender mejor y limitar nuestra exposición a estos compuestos. Bueno, si Dante Alighieri hubiera conocido los disruptores endocrinos, sin duda habría creado un décimo círculo del infierno exclusivamente para los compuestos perfluorados. De los más de 4.000 existentes, los más infames son el PFOA y el PFOS, lo que hace a estos compuestos perfluorados únicos es su persistencia extrema. Pueden tardar hasta 4 o 5 años en eliminarse del cuerpo humano, aunque en realidad no se degradan nunca. Destruirlos completamente sigue siendo un desafío casi imposible. Se usan principalmente como tensioactivos, impermeabilizando superficies contra agua y grasa, además de estar presentes en sartenes antiadherentes y en textiles resistentes a manchas. Sin embargo, esta comodidad tiene un alto costo. La exposición es universal y se bioacumulan incluso en animales que jamás estuvieron en contacto directo con estos productos, solo para terminar finalmente en nuestros platos. Y los efectos son preocupantes, claro. Tienen propiedades estrogénicas, están vinculados al desarrollo de cáncer de mama in vitro y actúan como obesogénicos
interfiriendo con el receptor PPR alfa, la insulina y la leptina. Pero lo más irónico es como la comida rápida, que ya la solemos culpar por la obesidad, está envuelta en papeles antigrasa y en envases impermeables ricos en compuestos perfluorados. Y eso sí, al menos no te manchas mientras disfrutas de tu hamburguesa. Los compuestos perfluorados, además de ser persistentes y acumulativos, tienen efectos preocupantes en la salud humana. Por ejemplo, concentraciones séricas elevadas de esos compuestos se han asociado de forma inversa con la eficacia de algunas vacunas, lo que podría comprometer la respuesta inmune. También alteran el desarrollo puberal, causando cambios en la cronología de esta etapa crítica. Además, existen fuertes asociaciones entre el PFOA y varios tipos de cáncer, como el de riñón, testículo, próstata, ovario y también el linfoma no Hodgkin. Esto subraya aún más el impacto devastador de estos compuestos en la salud. Y por último, quiero hablar de los productos cosméticos. En la Unión Europea está prohibido realizar ensayos en animales, tanto para cosméticos como para ingredientes destinados exclusivamente a este uso, incluso si se trata de productos importados testados fuera del territorio europeo. Aunque es un avance ético, esta normativa dificulta evaluar el impacto de posibles disruptores endocrinos, ya que su efecto requiere analizar órganos y procesos de desarrollo completos, algo que no se puede replicar completamente sin modelos vivos. No obstante, antes de esta legislación se realizaron numerosos estudios sobre los parabenos, que son ampliamente utilizados como conservantes en cosméticos, también como aditivos alimentarios y protectores solares. Estos compuestos han demostrado actividad estrogénica y antiandrogénica, lo que puede alterar el equilibrio hormonal y generar posibles efectos adversos en la salud. Además, quiero mencionar las benzofenonas que se encuentran comúnmente en filtros solares y otros productos cosméticos, especialmente en cremas solares. Estos compuestos absorben los rayos ultravioleta y previenen las quemaduras solares, pero también presentan actividad estrogénica, lo que puede afectar la fertilidad tanto masculina como femenina. Por lo tanto, aunque son eficaces para protegernos del sol y cáncer de piel, su potencial para alterar el equilibrio hormonal plantea preocupaciones sobre su impacto a largo plazo en salud reproductiva. Y sería ilusorio pensar que si no hemos podido eliminar los cigarrillos cuya única fuente son las cajas que se venden en las tiendas, que podríamos lograr nosotros ahora eliminar los disruptores endocrinos que están presentes en prácticamente todo lo que hemos fabricado y que se liberan de manera constante y descontrolada al ambiente. Esto subraya la complejidad del desafío que enfrentamos, pero estar consciente del problema es el primer paso en resolverlo. En primer lugar, es importante también saber que aunque existen diferentes tipos de plásticos, algunos son menos peligrosos que otros, como el plástico PET, pero generalmente se considera el más seguro, pero es crucial destacar que incluso en estos plásticos aparentemente menos problemáticos, los productos finales a menudo contienen compuestos tóxicos que pueden ser dañinos in vitro y que en muchos casos todavía no se han identificado completamente. Y esto resalta la complejidad de evaluar los riesgos asociados con los plásticos, ya que muchos de los compuestos utilizados no se detectan fácilmente y pueden tener efectos negativos a largo plazo en la salud humana y en el medio ambiente. Y, por ejemplo, nosotros podíamos cambiar esta botella. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros podíamos cambiar esta botella de plástico por una de vidrio. O si tenemos miedo de romper esta botella, pues de acero, cambiarla por acero inoxidable. Cambiar estos tuppers por unos de cristal. Estas bolsitas de té que están impregnadas con plástico para no deshacerse cuando la metemos en agua caliente,
pues cambiarlo por esto. O una tabla de cortar de plástico, cambiarla por una de madera. Esto igual. ah, un vasito para café, pues la debemos cambiar por una normal, porque así evitamos muchos compuestos perfluorados que impermeabilizan ese vaso de cartón. Las latas. Las latas son un peligro muy importante. Ahora mismo también podemos encontrar las cosas que antes se ponían en latas, ahora se pueden encontrar de esta manera. También esto lo podemos cambiar por esto. Y eso es algo también novedoso. En vez de comprar bandejas de carne, que ni sabemos cuánto tiempo lleva ahí dentro el tiempo de exposición, pues podemos cambiarlas por carne fresca en los tuppers de cristal. Eso es algo novedoso que lo vi la última vez en Carrefour. Ahora tú puedes traer tu propio envase y ahí te meten la carne directamente. Estas latas se pueden cambiar por botellas. Y lo importante, sartenes. Pues los sartenes hay que cambiarlos por sartenes de acero inoxidable. Y la cosmética se puede cambiar por una más natural, o las pastillas para lavavajillas, que al fin y al cabo contaminan toda la vajilla, se puede cambiar por una más ecológica, por ejemplo esta que lleva incluso certificado de Ecolabel. Y esto es un absurdo que lo tenemos que cortar, envasar fruta y verdura pieza por pieza en vez de comprar fruta y verdura orgánica. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención. Me alegro mucho de que hayáis disfrutado y si tenéis alguna pregunta, podéis escribirlas en los comentarios. Muchas gracias.